Muy buen día, estudiantes de grado décimo. Aquí entonces tenemos la guía del segundo periodo, semana 9. Bien, esta semana entonces va del 12 al 16 de julio. Mi correo jipineda@educacionbogotá.edu.co o también a WhatsApp me pueden estar enviando la información correspondiente. Seguimos entonces con la secuencia didáctica de máquinas simples y retomamos la guía anterior con la corrección de los ejercicios. Primero, leer los siguientes ejemplos. Si alguno no está bien en sus apuntes, corregirlo. Eso lo tenían de la guía anterior. Ejemplo 1. Encuentre las componentes X y Y de una fuerza de 400 newton a un ángulo polar teta de 220 grados a partir del eje X positivo. Ayuda. Dibuje el vector y sus componentes indicando tanto el ángulo de referencia como el ángulo polar. Use la trigonometría para encontrar las componentes. Bien, la solución. Entonces, lo primero es que nosotros ya habíamos visto una figura de representación de los vectores en cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Si nosotros, digamos que observamos el cuadrante 3, podemos ver que las dos fuerzas como tal, pues nos dan unas fuerzas negativas. Y en esa medida, pues sabemos en realidad que el ángulo que estamos buscando no es teta, sino phi. Entonces podemos obtener el ángulo de referencia phi como sigue. Pues phi va a ser igual a 220 grados menos 180 grados. Teníamos el ángulo polar teta 220 grados, pero pues por la posición del vector, entonces le restamos 180 grados y me da 40 grados. Entonces, ahí lo que estamos es restándole media vuelta para poder, digamos que, comprender quién era nuestro ángulo phi. En la figura se observa también las componentes que de f de x y f de y pues son negativas, es decir, por el lado de las x vamos hacia la izquierda, recordemos que en derecha positivo, en izquierda negativo, y en el lado de las y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, es decir que en este caso tenemos izquierda, abajo. Es decir que estamos en el cuadrante número 3. Ahora, ¿quién es f de x? Pues f de x es igual a la función trigonométrica que me relaciona la fuerza, que ya la conocemos que es de 400 newton, por la función del ángulo que también ya conocemos que es 40 grados. La función trigonométrica que nos está relacionando es el coseno, es decir, que en este caso tenemos es el cateto adyacente. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿sí? Coseno de 40 grados, listo, miremos a ver si lo podemos hacer aquí en la calculadora, borramos, entonces 40 y voy a trigonometría y le digo coseno, ya tengo un valor que es 0.7660 y eso lo multiplico por 400, que es la fuerza que teníamos, y da 306.41. Ahora, ¿qué conocemos? Que no importando la situación, como la fuerza va hacia la izquierda, en sentido contrario del eje positivo, pues estamos en el eje negativo. Por lo tanto, estos 306 redondeado a cero cifras significativas es negativo, que es lo que se expresa en el ejercicio. Ahora, nuevamente, nosotros borramos aquí. Sabemos que el ángulo es 40. Y vamos aquí a la sección donde dice función trigonometría. Aplicamos el seno. El seno es 0.6427. La función me está diciendo que está pues la calculadora en grados. Eso es bien importante que siempre lo verifiquen en sus calculadoras. Lo multiplicamos por la fuerza que le estamos ejerciendo, que es 400, y eso nos da un resultado de 257. Ahora, nuevamente, ¿hacia dónde? ¿Eso es positivo o negativo? Pues ¿hacia dónde va la fuerza? La fuerza va hacia abajo, entonces es negativo. ¿De quién estamos hablando? Utilizamos la función seno porque estamos utilizando el ángulo, ¿cierto? El cateto, que con respecto a ese ángulo, pues es
el cateto opuesto. Entonces, efectivamente nos dan los 306 negativos y 257 newton negativo. Solucionado el ejercicio. Vamos con la solución del ejercicio o del ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newton dirigida horizontalmente a la derecha? Derecha, positiva. Horizontal, eje X. Y una fuerza de 12 newton dirigida verticalmente hacia abajo. Vertical, eje Y. Dirección, negativa, porque va hacia abajo. Entonces, ya nos podemos ubicar. Ayuda. Entonces, miremos dónde estamos, en qué cuadrante estamos, que es positivo hacia abajo. Pues estamos en el cuarto cuadrante. Positivo para las X, abajo hacia las Y o negativo. Entonces, como las fuerzas son hacia la derecha y hacia abajo, dibujamos el diagrama de vectores de 4 cuadrantes mediante los ejes X, Y y aplicamos la ecuación de, pues la resultante es igual a la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, que es lo mismo que teorema de Pitágoras. Y como conocemos la fuerza Y y la fuerza X, pues aplicamos la función que nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, que estamos aplicando tangente del ángulo. En este caso, tangente de teta. Tangente de teta es igual a f de Y sobre f de X. Quiere decir que f de Y es el cateto opuesto y f de X es el cateto adyacente. ¿A quién? Pues al ángulo teta. Allá la resultante. Solución. Trate los dos vectores como fuerza, como si fueran los componentes de 5 newton y de menos 12 newton para la fuerza en R. Por lo tanto, la magnitud R, pues, va a ser ¿qué? Simplemente en esta ecuación que tenemos de R, que es la misma del teorema de Pitágoras, pues vamos a reemplazar los valores de 5 newton y 12 newton. Entonces, 5 newton al cuadrado, pues es 5 por 5, 25. Más menos 12 newton al cuadrado, menos 12 por menos 12, menos por menos me da más y 12 por 12 me da 144. Y sumo 144 más 25, eso me da 169. ¿Qué? Newton al cuadrado. A eso le saco raíz, estoy diciendo dos números que exactamente sean iguales que me den 169, 13. Listo, tengo 13 newton. Para encontrar la dirección de R, primero se determina el ángulo de referencia phi. Por lo cual la tangente de phi es igual a ¿qué? Pues los valores que teníamos de la fuerza en Y sobre los valores que teníamos de la fuerza en X, es decir, menos 12 newton sobre 5 newton, y eso está dentro de valor absoluto. ¿Por qué? Por el ángulo no puede ser negativo. Como el ángulo no puede ser negativo, ya habíamos visto que el valor absoluto solo me devuelve los positivos, no importando si los valores son negativos o positivos, pues entonces teniendo ese valor positivo me da 2.4. A esa función le aplico la función arco tangente, es decir, tangente a la menos 1 del ángulo. La función inversa a la tangente es la arco tangente. Por lo tanto, el ángulo me da 67.4 grados y en las direcciones que está, pues yo ya puedo ubicar lo que es norte, sur, oeste, occidente y puedo decir que está en el suroeste. Suroeste porque decíamos que estaba en las Y negativas y este porque estaba en los X positivos. Bien, ya sabemos cuánto vale el ángulo phi. Ahora, con ese ángulo phi, pues entonces vamos a hallar cuánto vale el ángulo teta. El ángulo polar teta medido en contrasentido a las manecillas del reloj, pues a partir de ese eje X positivo, sería ¿qué? Una vuelta que me da 360 grados y le resto, recordemos que estamos en el cuarto cuadrante, entonces le resto 67.4. Al restarle los 67.4 me di cuenta que pues el ángulo es 292, es decir, pasé por el primer cuadrante hasta 90, segundo cuadrante hasta 180, tercer cuadrante hasta 270 y llegué hasta 292.6 grados. Esa era la respuesta del segundo ejercicio. Bien, si no lo tuvieron bien, pues simple, no, la materia está dada para que lo que no entendemos, pues lo podamos corregir entre todos.
Otra expresión útil para la eficiencia puede obtenerse a partir de la definición de potencia como trabajo por unidad de tiempo. Podemos escribir trabajo, P, igual a trabajo sobre la unidad de tiempo. La eficiencia en términos de potencia está dada por la P inicial, o la entrada, y la potencia de salida, pues la P final. Aquí vemos los subíndices I, pues será, por lo que el texto es una traducción de la versión norteamericana de Physics. Entonces, el autor Tippens, entonces, SI es IN, de input, y potencia de salida, SO, es de output, de salida. Está dada por qué? La eficiencia está dada por el trabajo de salida sobre el trabajo de entrada. Recordemos que ese trabajo, pues en realidad, está dado por la potencia multiplicada por el tiempo, cada uno de ellos. Pero como el tiempo está tanto en el numerador como en el denominador, pues eso es equivalente a 1. Entonces, la eficiencia es igual a la potencia de salida, output, sobre la potencia de entrada, input, como lo quieran observar. Bien, esa es como una definición que debíamos de entender. Dada esta definición, pues resolvamos el siguiente ejercicio. Un motor de 45 kilovatios, ahí ya estamos hablando de potencia, arrolla un cable alrededor de un tambor, arrolla o enrolla, más bien, porque arrollar sería como otro concepto en español. Un cable de un tambor mientras levanta una masa de 200 kilogramos, de 2000 kilogramos, o sea, 2 toneladas, a una altura de 6 metros en 3 segundos. Súper rápido ese motor. Determine la eficiencia del motor y cuánto trabajo se realiza para contra las fuerzas, o sea, contra las fuerzas de fricción. Ayuda. Se conoce la potencia de entrada. La potencia de entrada es los 45 kilovatios del motor. En un caso real, de pronto tengamos que nos dicen ese motor es de 15 caballos de fuerza, entonces tenemos que hacer conversión de unidades para que lo tengamos presente. La salida es la razón a la que se efectúa de levantar la masa. La eficiencia del motor se calcula obteniendo la razón de la potencia de salida a la entrada. Por último, se calcula la pérdida de potencia restando la potencia de salida de la entrada. Eso que hemos dicho en palabras, en fórmula sería, primero, pues use la ecuación de potencia de salida igual al trabajo, que en este caso sería la fuerza neta por la altura. Pero la fuerza es que peso, porque estoy levantando un elemento, entonces peso por la altura sobre el tiempo. Después de que hacemos eso, sabiendo que peso es igual a masa por gravedad, entonces vamos y encontramos la potencia. Con esa potencia de salida y teniendo la potencia de entrada, busco la eficiencia. Y por último, para saber cómo me fue con respecto a las potencias, pues a la potencia de entrada le quito la de salida para saber si consumí, si gasté más energía, si no consumí, en fin. Hasta ahí es ese ejercicio. Espero que lo podamos hacer. Resumir textual y gráficamente el siguiente tema. ¿Qué tema vamos a ver? La ventaja mecánica. Las máquinas simples como la palanca, el polipasto, el malacate, los engranajes, el plano inclinado, el gato de tornillo desempeñan un papel importante en la industria moderna. Podemos ilustrar la operación de cualquiera de estas máquinas mediante el diagrama general de la siguiente figura. Ahí está la figura. Tenemos una máquina simple, tenemos una fuerza F de I, tenemos un desplazamiento o una distancia S sub I, tenemos también abajo unos rotores donde pues la fuerza a través de pronto de esa palanca, ¿cierto? De esa ventaja mecánica o de esa polea, pues entonces voy a modificar la velocidad de unos pistones, tengo una fuerza de atracción y aparte de eso voy a correr una distancia. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, la fuerza de entrada de F sub I actúa a lo largo de una distancia realizando un trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues trabajo es la relación fuerza por distancia, F I S sub I.
La ventaja mecánica real, que de ahora en adelante se va a llamar M sub A, de una máquina se define como la razón que hay de la fuerza de salida, F sub 0, a la fuerza de entrada, F sub I. Por lo tanto, la ventaja mecánica M sub A es igual a F sub 0 o F sub O sobre F sub I. La ventaja mecánica real mayor que 1 indica que la fuerza de salida es mayor que la de entrada. Si bien casi todas las máquinas tienen valores de ventaja mecánica mayores que 1, no siempre es así. Cuando se manejan objetos pequeños y frágiles, a veces es deseable lograr que la fuerza de salida sea más pequeña que la de entrada. Bien, y aquí, pues, lógicamente, estamos declarando quién es la fuente, ¿cierto? Nuestro texto guía. Continuemos. En la sección previa, es decir, en la que estábamos hablando, observamos que la eficiencia de una máquina aumenta en la medida que los efectos de la fricción se vuelven más pequeños. Pues claro, es decir, tengo fuerzas que se oponen más pequeñas, por lo tanto la eficiencia será más grande. Aplicando el principio de conservación de la energía a la máquina simple de la figura anterior, se obtiene que el trabajo de entrada es igual al trabajo contra la fricción más el trabajo de salida, es decir, F de I, S sub I es igual al trabajo dado de una fuerza más F sub 0, S sub 0. ¿Sí? Ese trabajo de fuerza contrario, pues es lo que se denomina fricción o pérdidas. A veces de pronto no vemos la fricción, pero sí la suponemos por calentamientos o por sonidos, que es otro tipo de conversión de energía que está sucediendo, digamos, por la falta de eficiencia. La máquina más eficiente que pudiera existir no tendría pérdidas debido a la fricción, es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, no habría ni sonidos, ni habría de pronto vibraciones, ni habría de pronto calor, porque la máquina sería perfecta. Podemos todos representar este caso ideal igualando pues ese trabajo de la fuerza de fricción igual a 0 en la ecuación anterior. Por lo tanto, si lo hacemos así, pues la fuerza por el desplazamiento, por la distancia en condiciones de salida es igual a lo mismo, pero en condiciones de entrada. La ventaja mecánica ideal de una máquina simple es igual a la razón de la distancia que recorre la fuerza de entrada a la distancia que recorre la fuerza de salida. Eso es lo que se está diciendo en otras palabras. Entonces, esa ventaja mecánica o mecánica ideal, ¿cierto? Ya teníamos arriba M sub A, que es la mecánica real, con la ideal M sub I, pues nos dará una relación que vamos a ver. La eficiencia de una máquina simple es la relación de trabajo de salida entre el trabajo de entrada. Por consiguiente, para la máquina general de la figura anterior, se tiene que la eficiencia es igual a F sub 0 por S sub 0 o S sub O sobre F sub I, S sub I. Entonces, la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada dividido la distancia de entrada sobre la distancia de salida. Por último, pues utilizando esas dos ecuaciones de la ventaja mecánica real con la ventaja mecánica ideal, pues obtenemos que la eficiencia de una máquina corresponde a la ventaja mecánica real sobre la ventaja mecánica ideal. Todos los conceptos anteriores que se han expuesto se aplicarán a cualquier tipo de máquina o a la máquina en general. En las siguientes secciones lo aplicaremos a máquinas específicas. Entonces, esas máquinas que en algún momento nos trazamos en los objetivos, pues serán, digamos, para estudio. Laboratorio de física. Miremos la siguiente sección. Observando el siguiente video acerca de la máquina simple, la palanca. Ahí tenemos el link, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer un paso a paso de lo aprendido en el video. Mínimo 5 pasos con resumen textual y gráfico de cada paso si usted usa el cuaderno. Si no usa el cuaderno, puede realizar también un video entre 3 y 5 minutos explicando ese video. Use el uniforme de diario de la institución, el de diario, no la sudadera.
Grabe similar el video desde un dispositivo móvil, utilice lenguaje apropiado con los términos físicos de las leyes de los gases, ayudándose del video explicativo. Si ustedes van a grabar, pues puede hacer que están mirando aquí el video en el celular, lo están explicando y otra persona con otro celular los está grabando, o ustedes desde el computador, desde un equipo, desde una pantalla, pues entonces están explicando y otra persona con un celular los está grabando. ¿Cuánto tiene que durar? De 3 a 5 minutos. Vamos entonces a ver inmediatamente pues ese video. Hola a todos, bienvenidos al siguiente vídeo de vuestro canal Aprende. En este caso vamos a hablar sobre las palancas, un tipo de operador tecnológico estudiado en la materia de tecnología y también en física. Bien, lo primero que voy a mostraros es las partes de una palanca. Bien. Y qué fórmula las relaciona. Tenemos tres conceptos básicos. Una resistencia que queremos elevar y una fuerza que aplicamos. Y tenemos el punto de apoyo, también conocido como fulcro. Otros dos datos importantes que tenemos que tener en cuenta es la distancia que hay desde la resistencia hasta el punto de apoyo. Esta distancia la vamos a llamar, por ejemplo, como PR, y también se conoce como brazo resistente. Si la distancia que hay desde donde nosotros aplicamos la fuerza hasta el punto de apoyo, se conoce como brazo de la fuerza o también brazo motor. Existe una relación establecida por las siguientes fórmulas, y es que la fuerza que aplicamos por el brazo de la fuerza será igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Si nos damos cuenta de física, aquí tenemos una fuerza por una distancia. Estamos hablando de un trabajo. Y aquí también. Y lo que buscamos aquí sería el equilibrio en este sistema mecánico o operador tecnológico. Con esta idea vamos a avanzar y vamos a ver tres tipos de palancas. Dependiendo de donde se encuentre el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia, vamos a tener palancas de primer género, segundo género y tercer género. Las palancas de primer género, por ejemplo, puede ser unas tijeras. En unas tijeras tenemos el punto de apoyo justo en medio de la fuerza y la resistencia. En estas tijeras tendremos, por lo tanto, el punto de apoyo aquí en medio, la fuerza la aplicamos aquí, en un extremo, y la resistencia la tenemos aquí. ¿Vale? Las palancas del segundo género, por ejemplo, puede ser una carretilla para transportar peso con la carga. Pues aquí tendríamos el punto de apoyo, la resistencia, en este caso sería la resistencia hacia abajo, y la fuerza que haríamos con nuestras manos para elevar la carga. Y una de tercer género puede ser, por ejemplo, como una caña de pescar, donde aquí tenemos la mano de la persona que está haciendo la fuerza. En el extremo tenemos el pez, ¿verdad?, que nos está haciendo una resistencia. Y aquí pues tendríamos el punto de apoyo, que bien puede ser el suelo o la persona, ¿no? Que hay que apoyar a la persona. Si esto lo reducimos a líneas, para que sea más fácil de estudiar, en esta línea tendríamos fuerza, apoyo y resistencia. Aquí tendríamos una línea y tendríamos apoyo, resistencia y fuerza. Y en esta línea tendríamos apoyo, fuerza
y resistencia. Siempre leyendo, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo ordenamos. Por lo tanto, resumiendo, de primer género, el punto de apoyo se encuentra en medio de la resistencia a la fuerza. De segundo género, la resistencia se encuentra en medio y de tercer género, la fuerza es la que se encuentra en medio. La fórmula que sigue la primera parte sirve para los tres y lo único que tenemos que tener en cuenta ahora sería la distancia. Siempre con la misma idea. La distancia del brazo resistente desde el punto de apoyo hasta donde aplicamos la resistencia. Y la del brazo de la fuerza, el brazo motor, desde el punto de apoyo hasta donde aplicamos la fuerza. En este caso, fijaos, esta carretilla la voy a dibujar aquí así. Esta sería la rueda, punto de apoyo, la resistencia aquí y la fuerza aquí. Pues desde el punto de apoyo hasta la resistencia será el brazo resistente. Y desde el punto de apoyo hasta la fuerza será la distancia de la fuerza. Por lo tanto, aquí siempre va a ser la distancia de la resistencia menor que la de la fuerza. Y aquí ocurre lo contrario. Si la caña de pescar, os imagináis que esta línea, aquí estaría el punto de apoyo, aquí la resistencia y aquí, por ejemplo, la fuerza. Pues igualmente, distancia de la fuerza y distancia de la resistencia. Y en este caso, sería mayor la resistencia a la fuerza. Vamos a hacer, para terminar con el vídeo, un ejemplo de cálculo. En este ejemplo nos dice, o en este ejercicio nos dice, una carga de 200 newton colocada a una distancia de 25 centímetros del punto o punto de apoyo. Si el brazo de la fuerza es el triple del resistente, ¿qué fuerza debemos hacer para elevar la carga? Pues primero nos da. Siempre os recomiendo que hagáis los problemas en Excel. Datos, un dibujo o un croquis. Tercero, la fórmula que voy a utilizar. Cuarto, los cálculos. Y por último, tengo que expresar la solución, el resultado. Los datos que tenemos en este problema son una carga de 200 newton y seguimos leyendo, colocada a una distancia de 25 centímetros. Pues esa distancia es la del brazo resistente. Si el brazo de la fuerza es el triple del resistente, pues si el brazo de la fuerza es 3 veces el resistente es 25 centímetros, pues tenemos 3 por 25, 75 centímetros. Y en la pregunta nos están diciendo qué fuerza es la que tenemos que calcular. Si nos hiciéramos un croquis, pues podemos hacer el dibujo como hemos hecho en los apartados anteriores. Aproximadamente, si esto fuese una parte y este es el triple, 1, 2 y 3. Aproximadamente esta sería la distancia. Aquí tendríamos la carga, el punto de apoyo, aquí aplicaríamos la fuerza. Y bueno, la distancia ya sabéis, de aquí a aquí serían 25 centímetros y desde aquí hasta el extremo serían 75 centímetros. La fórmula, pues, por distancia de la fuerza igual a resistencia por distancia de la resistencia. Para los cálculos vamos a empezar a sustituir. Este no lo conozco. Por distancia de la fuerza 75 centímetros será igual a la resistencia, que son 200 newton, por el brazo resistente, que son 25 centímetros. Para calcular la F, como siempre, 75, como estamos utilizando, va a estar otro lado dividiendo. Y tendríamos 200 newton por 25 centímetros, partido de 75 centímetros. 200 por 25 serían 5.000, eso es 5.000, dividido entre 75, pues nos sale a 66,6 periódicos mil. Pues escribiríamos aquí una frase respondiendo a la pregunta. La fuerza. Escribimos para responder a una pregunta, siempre debemos leer la pregunta. ¿Qué fuerza debemos hacer para elevar la carga? Pues la fuerza que debemos hacer para elevar la carga es de 66,6 newton. Si os dais cuenta, ya para terminar, si esta distancia es el triple que esta, la fuerza que podemos elevar es el triple
de la que hacemos. O la tercera parte de la que tenemos que hacer de la que vamos a elevar. Dicho de otra manera. Espero haber ayudado. Un saludo y hasta pronto. Bien, estuvo claro ese ejemplo, esta explicación de los diferentes tipos de palanca que hay. Entonces, como les decía, simplemente hacen un resumen, ya sea en su cuaderno o con video, pues de esos pasos, diciendo pues qué pasa. Bien, la palanca. Por último, entonces tenemos que ya conociendo que ese punto centro de apoyo, perdón, se denomina fulcro. Entonces, pues la fuerza de salida va a ser correspondiente al trabajo que tengo que realizar. Ese trabajo corresponderá a, digamos que una distancia hasta el punto de apoyo, que es la distancia de salida, y también una distancia de entrada, con una fuerza de entrada. Se supone que a medida que estoy desde el apoyo fulcro, lejos de la distancia, pues entonces haré menos fuerza. Bien, si nosotros observamos, al nosotros hacer una fuerza hacia abajo, pues hay un movimiento, es decir, que podemos tener una inclinación con respecto a la horizontal y se presentan un ángulo como tal, teta, y su reflejo. Entonces, esa carga va a subir o a bajar. En el caso de un columpio, que desde niños pues lo trabajamos, la persona que está al otro lado, si es más pesada, me toca coger mucho más impulso para tratar de subir. De lo contrario, no. De lo contrario, con una pequeña fuerza que yo haga acá, pues la persona va a subir una distancia importante. El fulcro, en el caso de un columpio, para juego de niños, está en la mitad. Es muy importante saber que dependiendo de donde ponga el fulcro, pues la cantidad de fuerza que tengo que hacer de entrada, que se me va a reflejar en la de salida, pues van a ser diferentes. Tal vez la máquina más antigua y la más comúnmente usada es la palanca simple. Una palanca consiste en cualquier barra rígida apoyada en cierto punto al que se le llama fulcro. En la figura se ejemplifica el uso de una barra larga para levantar un peso W. Podemos calcular la ventaja mecánica ideal de este tipo de dispositivos de dos formas. El primer método comporta el principio del equilibrio y el segundo utiliza el principio del trabajo, tal como se analizó en la sección previa. Entonces, equilibrio y trabajo, y me dan la posibilidad de trabajar con la palanca. Puesto que el método del equilibrio es más fácil que el caso de la palanca, lo aplicaremos primero, debido a que no se incluye ningún movimiento traslacional durante la aplicación de una palanca. La condición de equilibrio es que el momento de torsión de entrada es igual al momento de torsión de salida. Es decir, que estamos diciendo que la fuerza de entrada o input por ese brazo de torsión R sub I es igual a la fuerza de salida por ese brazo de torsión. La ventaja mecánica ideal pues se determina con la siguiente ecuación. MI es igual a la diferencia de fuerzas por la diferencia de ese brazo de torsión. Y esta ideal lógicamente no tiene en cuenta la fuerza de fricción. Es decir, que estamos suponiendo que en el fulcro, en el apoyo, pues no vamos a tener ninguna fricción. Bien, esta es la guía entonces que tenemos para esta semana. Espero la hayamos entendido, espero que puedan desarrollarla de la mejor manera posible. Que estén muy bien.